A Agostino lo conozco en la parroquia de Flores. Teníamos alguna diferencia de edad, él tenía 23 o 24 años, ya se había recibido como odontólogo, y yo tendría 16, 17, no sé si. Nos conocemos en la parroquia de Flores, él integraba un grupo de hombres muy importante dentro de la parroquia, de jóvenes católicos, ya bien comprometidos con la fe y muy bien formados. Recuerdo a Navarro Pisurno, a Linares, a Megazzini y a tantos otros. Y bueno, yo me incorporé a ese grupo siendo muy joven y bueno, y empezamos a percibir la necesidad de un compromiso con la iglesia para salvar las almas. Eso ellos lo tenían muy claro como laicos, pero a mí me empieza a perseguir la idea de como sacerdote. Y también visitaba algunas veces este grupo, el que hoy es el cardenal de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, ¿no? Éramos amigos de esa época. Pues de ahí surgió un grupo bastante interesante de jóvenes, entre ellos Agostino. Ahí lo conozco y él es el que me habla un poco del cuadro, me hable la dimensión apostólica, que yo hasta ese momento estaba un poco, pues, yo diría que me había convertido hacía poco a la fe, y si bien tenía sentido del apostólico, más bien estaba encerrado en mi formación, ¿no? Y ahí él me habla un poco la dimensión apostólica para trabajar con los jóvenes, y es un gran maestro, él me enseña a trabajar con los jóvenes. Y además, una cosa para destacar en este momento que me parece muy importante, acompaña mi vocación. Cuando yo descubro que mi vocación es sacerdotal y tengo que transitar un camino bastante difícil con la familia y la gente, él me acompaña y me ayuda y me sostiene. Y me acuerdo que la última reunión antes de irme yo al seminario, el último encuentro que tuve con él, siendo laico, después de hacer seminarista, fue, nos fuimos a tomar el té a la confitería de la Virtud en la Avenida Libertador, y ahí un poco nos tomamos ya la decisión de que yo me iba al seminario y él iba a acompañar mi vocación con su oración. Esto es un poco cómo empieza la presencia de Agostino en mi vida. Después, claro, los años de formación nos separan. Yo entro al convento de Santo Domingo, él sigue su vida de laico, y nos volvemos a reencontrar porque después a mí me mandan a estudiar a Roma y todas estas cosas. Y cuando me voy a Roma, yo que tenía ya ese grupo que después se llaman los Camisas Viejas, le pido a Cacho de Agostino que se haga cargo de ese grupo, y le dejo el grupo de la Camisas Viejas a Agostino. Agostino sigue sosteniendo, y por eso creo que ese grupo se mantuvo, porque el Agostino lo continuó sosteniendo en los años que estuvo en Roma. Cuando vuelvo de Roma, ya me mandan a Mendoza. Él ya estaba haciendo unas tareas de asesoramiento al gobierno en ese momento, del gobierno de Argentina, del Poder Ejecutivo y todas estas cosas. Era un hombre con una verdadera vocación social, ¿no? Y entonces yo voy a Mendoza, y en Mendoza un poco me vuelvo a reencontrar con él, pero espaciadamente. Él me visitaba alguna vez a Mendoza, yo lo visitaba en Buenos Aires, iba a su consultorio cuando él estaba ejerciendo en la calle de la Rey Juncal, estaba ejerciendo su profesión de odontólogo. Y alguna vez le llevé, me acuerdo, al Bicho Tovares, que recién empezaba a cantar, y Agostino, cuando lo escuchó cantar, se quedó enloquecido, sobre todo con algunos temas que Bicho había compuesto, y le hizo cantar varias veces Viejo Marinero. Me parece que era el tema que a él más le gustaba de lo que había compuesto Bicho. De ahí se inició una amistad también de Agostino con Miguel Ángel Tovares, que después va a fructificar en la tarea de Fasta, ¿cierto? Bueno, hasta aquí un poco mi encuentro con Agostino, y ahora su tarea dentro de Fasta, ¿no? Es importante, yo creo que hay hombres providenciales, ¿no? Nosotros hemos trabajado ya muchos años en Fasta, varios años, no muchos. Estoy hablando ya del año 69, por ahí. Cacho empieza a relacionarse con la gente de Fasta, y yo quería que él viniese me diera una mano, pero claro, él estaba en Buenos Aires, estaba en Mendoza, hasta que a mí me trasladan a Tucumán, a la universidad, como rector. Y teníamos ya un grupo grande de milicianos que se habían formado en Córdoba. Nosotros habíamos hecho un colegio universitario en Córdoba, y esos milicianos se habían formado ahí. Estoy hablando de Héctor Pache, de Hugo Rambaldi, de Eduardo Kerr y de Esteban Romano, de dos hermanos romanos, Esteban y Alfredo.
Carlito Fernández, Sánchez, que era de coro. Había un grupo muy interesante de jóvenes que ya se estaban terminando sus carreras, pero ellos necesitaban a alguien que los empezara a formar ya en esta nueva etapa. Habían cerrado su etapa de templarios, su etapa de milicianos jóvenes, y ahora entraban ya como casi recibidos a una etapa juvenil que los ponía inmediatamente frente a su razón de ser de hombres y su compromiso como hombres católicos comprometidos. Y ahí es entonces cuando yo le invito a Cacho a venir a Tucumán, y de esto les voy a hablar enseguida después con el Cristo Roto. Lo invito a venir a Tucumán, él acepta, viene a Tucumán, le pido que sea secretario general de la universidad, y después como secretario general de la universidad le pido que sea además jefe nacional de FASTA, y le entrego un poco FASTA en sus manos para que ella conduzca, porque también había una realidad que el primer libreto de FASTA con milicia juvenil se agotaba y empezaba el segundo libreto cuando yo digo que los 10 primeros años fueron marchar y ahora había que empezar a peregrinar, ¿no? Que era otro modo de estar presente en la realidad de la iglesia y de la vida social. Y entonces D'Agostino se hace cargo de llevar adelante esta nueva peregrinación de FASTA. FASTA empezaba a peregrinar y precisamente él apenas asume, al poco tiempo de asumir, hace las gestiones para que la orden nos dé su primer reconocimiento canónico, con aval del cardenal Primatesta. El cardenal Primatesta con mucho gusto firma su aval para que FASTA sea una fraternidad laical de la orden dominicana, y el padre Aniceto Fernández, en 1971, el día de los Ángeles Custodios, hace el decreto por el cual FASTA pasa a ser una fraternidad laical de la orden. Ese proyecto, ese objetivo, esa idea fue de Cacho, y quien la realizó fue el doctor Alfredo Romano, que viajó a Roma especialmente para conseguir este doctor. Bueno, ustedes ven, como digo yo, su nombre lo evidenciar por los dos aspectos. Uno, carismático, de formador de jóvenes, de esa camada de jóvenes profesionales que después se iban a incorporar a la universidad y iban a acompañar en gestión de la universidad, y además también es su misión de conducir, de gobernar, de asistir a esta nueva instancia de FASTA que empezaba a ser ya no una milicia juvenil, sino una fraternidad de agrupación de Santo Tomás de Aquino. Cuando el apóstol Pablo habla de los carismas en la epístola a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 28, especialmente señala un carisma que yo creo que fue uno de los carismas que el doctor Agostino ejerció cuando asumió FASTA como jefe nacional. Es el carisma que llama de gobierno y asistencia. Él fue un hombre que pudo llevar adelante la vida espiritual y el tono carismático de la obra, y acompañó este primer transitar de la peregrinación, que iba a terminar después en 1997, el 98, en Roma, con el reconocimiento pontificio de FASTA como una asociación internacional de fe y derecho pontificio. Él ya había muerto, pero es él el que puso en movimiento esta realidad. Cuéntenos, padre, un poco la historia del Cristo Roto que tenemos aquí en tu oficina. Bueno, sí, esto se conoce, está en el libro que hicimos, Misterio y Esperanza, está desarrollado en el Cristo Roto, pero sí, esto tiene mucho que ver con la venida de él a hacerse cargo de la invitación de la Iglesia que viniera a Tucumán. Él tenía su vida hecha en Buenos Aires, su profesión era profesor en El Salvador, tenía su vida hecha. De manera que no era fácil a un hombre ya de su edad poder empezar. Así que yo lo invité a Tucumán, vino a Tucumán, conoció el grupo de jóvenes que me rodeaban en Tucumán. Hablo de Miguel Ángel Torres, que ya conocía, hablo de Fernando Schumann, hablo de Carlito Rossini, hablo de Julio Parravicini, de Jorge Parravicini, hablo de Caco García Pose, hablo de Jorge Níquez, un grupo muy lindo, más a lo cual había que sumar la gente de Córdoba, Víctor Patri, Eduardo Kerr, San Juan, Hugo Rambaldi, Mendoza, etc. Muscarati, Tocatamá. Era un grupo muy lindo de jóvenes. Él los conoció viniendo a visitarme al rectorado a Tucumán, y
en una de sus primeras visitas vuelve, no se queda en Tucumán, él iba a seguir su vida en Buenos Aires, y Fernando Schumann le escribe una carta donde le pide al final de la carta, le pide que venga, porque nosotros íbamos a hacer un campamento en Villa Padremonti con este grupo de jóvenes, y entonces le pide que venga a hacer, que dicte las clases de formación. Ellos veían que tenían en D'Agostino un verdadero formador para esa etapa de sus vidas. Y entonces al final de la carta le pone: ¿conoces el Cristo roto? Y nada más que esta. Entonces D'Agostino se queda intrigado. D'Agostino va a ver a mi hermana Silka, preguntarle si sabía algo del Cristo roto. Y mi hermana le dice que ella sabía que yo tenía un disco del Padre Cue con un texto al respecto. Entonces D'Agostino va, compra el disco, lo encuentra en una casa y lo escucha. Cuando lo escucha, esta reflexión del Padre Cue sobre el Cristo le impresiona mucho y sale a buscar un Cristo roto en algún lugar. Y deja una seña en una vieja casa de antigüedades de San Telmo, porque encuentra un Cristo roto que le había interesado y deja una seña, pero en realidad no se lo llevó. Bueno, y entonces decide venir a Tucumán. Viene a Tucumán, va al campamento, se hace cargo de la formación doctrinal del campamento, va a Villa Padremonti con los jóvenes, con este grupo de jóvenes que tenía el campamento. En un momento dado, este grupo de jóvenes sale de marcha, él se queda, había una capilla en Padremonti, y él se queda en la capilla rezando. Y en un momento dado se para, siente como una motivación interior, se para y se va atrás del altar de la capilla. Una cosa rara, porque nadie se va atrás del altar de la capilla, y sobre todo en esos lugares que hay murciélagos y todos estos bichos. Entonces se va atrás del altar de la capilla y se encuentra un Cristo roto. En el momento que encuentra a Cristo roto, siente unos pasos de alguien que entra en la capilla, y era Fernando Schumann, que le había escrito la carta donde decía: ¿conoces el Cristo roto? Entonces él sale con el Cristo, lo ve a Fernando y se da cuenta que lo que está pasando es que Dios le pide que se quede en Tucumán. Va a Buenos Aires, arregla todas las cosas que suponía venirse a Tucumán, y se viene a Tucumán con el cargo de secretario general de la universidad y al mismo tiempo jefe nacional de FAST. Bueno, por eso yo, cuando se mató Cacho, lo único que pedí de Cacho es el Cristo roto, es el que tengo aquí en mi escritorio, y es el que me acompaña, porque cuando un amigo se va, siempre hay que dejar algún recuerdo. Este es el recuerdo que Cacho me ha dejado, el Cristo roto, que aprendí a conocer al lado de él en mis años jóvenes, y que después acompañó mi gestión en FASTA, de modo de una entrega total, con su alma, con su corazón, con sus cosas, y fue capaz de formar estos jóvenes que hoy son los grandes dirigentes que tiene la institución y que están llevando adelante las cosas. Para terminar, padre, ¿cuál es la importancia de recordar a Cacho Agostinos en esta celebración de los 50 años? Bueno, yo hablé de peregrinar, ¿no es cierto? Que Cacho se pone al frente de cuando FASTA empieza a peregrinar, es decir, deja de ser una milicia juvenil que marchaba para empezar a ser una fraternidad sacerdotal, una fraternidad laical que empieza a peregrinar. Se incorporan después los sacerdotes, la Caterina, hoy son 3 grandes fraternidades que peregrinan al encuentro de Dios, a la casa del Padre, a la Jerusalén celestial. Bueno, me parece que lo importante es que Cacho está en el fin de la milicia juvenil, en el comienzo de esta peregrinación. Es decir, es un hombre clave en el tiempo y un hombre clave también en los